Muy bien, ahora vamos a reconocer la forma del ensayo. La forma del ensayo es cómo están construidas las oraciones, sujetos y predicados, si se acuerdan, y la coordinación que existe entre estas oraciones, ¿no? En el párrafo hay una especie de coordinación, por eso vemos puntos y seguidos, aquí, o vemos como nexos, como por ejemplo este nexo, es decir, este, sino. Pongan mucha atención, es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es leer en voz alta siempre. Aconsejo leer en voz alta porque adquiere todo mayor sentido. Comenzamos. Participo en este encuentro no como un experto en materia de comunicaciones, no lo soy. Bueno, aquí primero vamos a reparar en que no hay un sujeto, el sujeto está lidido, pero se sobreentiende por el verbo que se trata de la primera persona del singular, yo. Entonces es como si dijera yo participo en este encuentro no como un experto en materia de comunicaciones, no lo soy. Otra vez este leído aquí, yo no lo soy, pero se sobreentiende. Sino como un escritor. Esto ya parece ser otra oración. No vemos propiamente un verbo, pero este nexo, y así hablamos de hecho, en el habla común prácticamente también nosotros elidimos muchas veces los sujetos y los verbos. Sabemos que se refiere a yo participo, si no participo como un escritor, ¿no? Entonces, de hecho, lo repito, así hablamos, elidiendo no siempre decimos yo, tú, lo damos por, se sobreentiende, lo damos por entendido por el verbo que viene a continuación. Sigamos subrayando las oraciones que veamos. El tema es la televisión y la cultura. Aquí es más fácil todavía porque pues la oración está contenida entre dos puntos, ¿no? Entre dos puntos seguidos, en este caso. Yo no hablaré desde el punto de vista de la televisión. Y nuevamente aquí se ve otra oración. Antes de seguir un poco más adelante, vemos el tema, sujeto, predicado. Después aquí sí aparece el sujeto, yo, no como aquí, acá, donde no aparece, pero se entiende, porque en un mismo párrafo no podría poner va tantas veces yo, sería ya muy repetitivo y cansaría. Entonces yo no lo haré desde el punto de vista de la televisión, y aquí me paro automáticamente porque este signo es una conexión clara de otra oración. No hay tantas conexiones entre oraciones, tantas coordinaciones, tantos nexos que coordinen. No son tantos como uno podría pensar. Entonces aquí se ve claramente otra oración, sino desde el punto de vista de la cultura. Nuevamente se ve otra oración aquí. Es decir, no como ve la televisión en la cultura. Y otra vez me detengo porque veo otra vez el sino. Sino cómo ve la cultura a la televisión. Aquí me detengo. ¿Y qué es lo que espera de ella? Por supuesto que esta es otra oración. Pongan mucha atención a lo que voy a decir a continuación. Por ejemplo, podría parecer que hay más oraciones dentro de esta gran oración que está subrayada en verde. Aquí vemos un verbo. Generalmente las oraciones están hechas por verbos. Entonces, cuando vemos un verbo, es una oración. Cuando vemos otro verbo, es otra oración. Entonces, aquí hay dos verbos. Y en este caso, por ejemplo, no lo soy, es una pequeña oración. ¿Por qué la englobé en esta oración mayor? Porque es una oración subordinada, es una oración más pequeña. Es simplemente una aclaración. Es como si dijera, pues no lo soy, ¿no? O sea, no soy un experto en materia de comunicaciones. Entonces es una especie de acotación, es una especie de paréntesis. Algo similar podríamos ver aquí. Bueno, primero es otra oración, este nexo, esta conjunción. Es un nexo y a la vez es una conjunción copulativa.
o sea, une dos oraciones. Y aquí vemos, por ejemplo, el verbo es y el verbo espera. Entonces, podríamos decir que son dos oraciones, pero podríamos prescindir de este verbo y la oración se podría entender. Por ejemplo, sino cómo ve la cultura de la televisión y qué espera de ella. Entonces, es un solo sentido, por eso lo subrayamos como si fuera una misma oración. Y aquí, por último, esta última oración que funge como eslabón entre el primer párrafo y el segundo, empezaré por mi idea de lo que es la cultura. Empezaré y es, son dos verbos, pero se sobreentiende y es como un sentido algo análogo a lo que sucede aquí y lo que sucede acá, que son oraciones pequeñas, entonces por eso se subrayan y se consideran parte de una misma oración mayor. Yo les aconsejo que no traten de hacer muchas oraciones subordinadas, sino las mínimas necesarias, y más bien traten de coordinar oraciones, o sea, oraciones que estén coordinadas con otras, como lo hemos visto aquí, a partir de estos nexos. Si se dan cuenta, aparecen muchas veces esta clase de nexos. Vamos a circularlos y vamos a entender un poco la naturaleza. Por ejemplo, sino aparece aquí una vez y viene después de esta negación. Lo mismo aquí, no, sino, y aquí también vemos otro, sino, vienen como en parejas, ¿no? Prácticamente todas las oraciones están coordinadas de esta manera, ¿no? Como en parejas. Entonces recuerden, esto es una oración, está subrayada en verde, esta ya está subrayada en azul, pero está coordinada con esta otra, y está coordinada por este nexo. Este nexo casi siempre va a aparecer cuando se niega algo anterior. En este caso está diciendo que no va a ser esto, o sea, está excluyendo esta opción, la está excluyendo completamente, y está afirmando lo que va a hacer, ¿no? Sino como escritor. Nuevamente aquí lo vuelve a hacer, no, está excluyendo esta opción, que no hablará desde el punto de vista de la televisión. En cambio, sí va a hablar desde el punto de vista de la cultura. Y todavía para aclararlo más, menciona, sino desde el punto de vista de la cultura, bueno, ¿qué quiere decir? O sea, o mejor dicho, es decir, es este nexo, no esto, sino cómo ve la cultura de la televisión, y además, o sea, y qué es lo que espera de ella. Entonces, si se dan cuenta, es una coordinación, es un balance, son varios nexos en un párrafo relativamente pequeño. ¿Y esto por qué? Porque este tipo de nexos, este tipo de coordinaciones ayudan a aclarar, a allanar nuestro ensayo, ayudan a esclarecerlo desde el principio, a decir desde qué perspectiva se va a hablar y hacia qué parte del tema se va a cargar un poco más. Por ejemplo, si el título es Televisión, Cultura y Diversidad, ya sabemos de antemano que se va a ahondar más en el término cultura y en menor medida en diversidad que en televisión y algunos aspectos que no aparecen aquí, pero que sepamos que la televisión posee, por ejemplo, cuestiones tecnológicas o sociológicas o de mercadotecnia, etcétera, ¿no? Entonces aquí se ve una oración que está entre puntos seguidos, el tema es la televisión y la cultura, y es la oración principal de este párrafo, el tema es la televisión y la cultura. Entonces esta es la única oración que parece no tener, parece, pero sabemos que es la oración principal. La oración que sigue, yo no la haré desde el punto de vista de la televisión. Bueno, tiene relevancia, es punto seguido, y tiene relevancia porque está hablando de televisión y de cultura, ¿no? Está hablando primero aquí de televisión, que no lo hará desde el punto de vista de la televisión, sino de la cultura. Todavía lo va a aclarar, no cómo ve la televisión a la cultura, sino cómo ve la cultura a la televisión y qué es lo que espera de ella. O sea, hará tanto esto como lo otro, estamos coordinando estas dos oraciones.
punto seguido, empezaré por mi idea de lo que es la cultura. Ya se dijo que se hablará más sobre cultura, y en esta oración lo reitera y a la vez nos conecta con el párrafo siguiente. Si se dan cuenta, es muy sencillo. Si prestamos atención, a las pistas, primero leyéndolo en voz alta porque adquiere mayor sentido. Las pausas, por ejemplo, aquí una pequeña pausa, sabemos que es parte de la misma oración. De no haber estado esta aclaración de no es un experto en comunicaciones, no hubiera puesto la coma como lo vemos aquí. Por ejemplo, yo no haré desde el punto de vista de la televisión, sino desde el punto de vista de la cultura, sin coma. Son dos oraciones, pero no lleva coma. Aquí, en cambio, si pone coma, por ejemplo, no cómo ve la televisión la cultura, coma, sino cómo ve la cultura la televisión y qué es lo que espera de ella, porque estamos aquí, se desprenden de este nexo, se van a hablar de dos oraciones, ¿no? Este nexo sirve, es tanto para esta oración como para esta. Aunque está subrayado en verde, y sabemos que esta conjunción, vamos a subrayarla también, es válida, ¿no? También. Entonces, aunque estemos viendo cuestiones de sujetos y predicados, cuestiones de nexos y cuestiones de la gramática, también los signos ortográficos, que ese es otro tema, están vinculados y también tienen mucho que ver en cuestiones también gramaticales, ¿no? No es que la ortografía esté por un lado en un ensayo, la morfosintaxis o la gramática, que es lo que estamos viendo en este momento, esté en otro lado, el fondo en otro lado, y el leerlo en voz alta también esté completamente separado, sino que están muy vinculados y nos van dando como pistas. Ahora vámonos un poco más rápido para que no sea tan exhaustivo. Y ya que sabemos que las oraciones son las que tienen que coordinarse y las que tenemos que detectar, porque son las que dan sentido a nuestro ensayo, entonces, ¿qué les parece si subrayamos las palabras que aparezcan en este párrafo? Como ustedes saben, cultura es una palabra que tiene diversas y contradictorias acepciones. Entonces, una sola oración, una oración grande, como ustedes saben, es una especie como de aclaración nada más, algo similar a lo que vimos aquí, nada más que con ello empieza, con esta expresión empieza este párrafo, pero sigue siendo parte de la misma oración mayor y sigue siendo parte de un mismo sentido. También aquí podemos ver que es otra oración. Por un lado, esta es una oración pequeña que está englobada en esta otra oración, que es la definición de cultura. Es una palabra que tiene diversas y contradictorias acepciones. Entonces, también esto parece otra oración, y en efecto lo es, pero la englobamos en una sola oración porque estamos atendiendo más el sentido. Continuamos. La palabra es de origen agrario. Aquí acaba la oración, la palabra es el sujeto, es de origen agrario, es el predicado, y estos dos puntos, en este caso en concreto, fungen como una especie de nexo, como este nexo que acabamos de ver aquí. Vamos a subrayarlo. Es decir, entonces, en este caso concreto, los dos puntos fungen como este nexo, y sabemos que este nexo, como lo vemos aquí, coordina dos oraciones, ¿no? Coordina significa automáticamente que está hablando de reúne dos oraciones. Entonces, cultivar la tierra significa labrarla, trabajarla para que dé frutos. Nuevamente vemos el mismo fenómeno que vimos aquí, que se ve que es otra oración más pequeña, pero la englobamos en una misma. Lo podemos ver aquí. Por ejemplo, cultivar la tierra significa labrarla, trabajarla, y a partir de aquí, de para que dé frutos, vemos otra oración más pequeña, una oración que nos está remitiendo algo a una especie de propósito, el propósito de labrar y trabajarla, el
propósito final es para que dé frutos. Y es una oración pequeña, pero la subrayamos en la misma. Sí se va entendiendo el porqué de separar las oraciones. Cultivar el espíritu, cultivar un pueblo significa labrarlos para que den frutos. Lo mismo vemos aquí, ¿no? Para que den frutos es una pequeña oración, y vean que hay un verbo, que hay otro verbo, pero se desprende de esta otra mayor. Hay una palabra rival de cultura, civilización. ¿Por qué lo englobé en una misma oración? En este caso, a diferencia de todo lo que estamos viendo aquí, que tiene una relación más bien con el nexo, es decir, en este caso, estos dos puntos seguidos es para especificar, como más o menos lo vemos aquí. Cultura es una palabra que tiene diversas y contractuales excepciones. Hay una palabra rival de cultura que es civilización. O sea, aquí lo ponemos como si fuera una misma oración, y aquí del mismo modo como si fuera una misma oración. Estos dos puntos seguidos tienen otro significado al que vimos acá. Y continuamos. Civil significa perteneciente a la ciudad. Y vemos este nexo, que ya hemos visto acá arriba. Hay que subrayarlo. Y civilidad significa cortesía, trato con los otros. El punto seguido también nos ayuda a saber qué es otra oración. En la palabra cultura encontramos un elemento productivo. Lo esencial es la producción, dar frutos. Aquí vemos algo similar. Estos dos puntos, aquí parece punto y coma, pero es un error de transcripción. Esto no es punto y coma, son dos puntos seguidos. Es algo similar. Esta forma, este empleo como de definición, lo esencial de la producción, de esclarecer, es similar a su vez a este nexo. Vamos a poner, es similar, no es igual, pero es similar. Y lo que nos importa es asociarlo, no emparejarlo completamente. Lo esencial de la producción, dar frutos. Por supuesto que el punto seguido nos habla de otra oración. En la palabra asociación encontramos un elemento de relación, y nuevamente vemos los dos puntos. Lo que cuenta es que los hombres se entiendan entre ellos. Y aquí vemos también como algo, una especie como de truco. Lo que cuenta es, el verbo es, que los hombres se entiendan, estamos hablando de otro verbo, entre ellos. Entonces podemos decir que son dos oraciones, pero inmediatamente en la oración de arriba acabamos de ver que es como un sinónimo, ¿no? Estamos hablando de la diferencia entre cultura y civilización, y también por eso nos ayuda como una pista. Lo esencial es la producción. Aquí no escribe Octavio Paz lo esencial otra vez para que no suene tan repetitivo, sino lo que cuenta. Pero es básicamente lo mismo. Entonces lo esencial es que los hombres se entiendan entre ellos. Estamos hablando de una sola oración. Del mismo modo, también eso es mucho de la pista, y eso al momento de leerlo en voz alta adquiere lógica. La palabra civilización es de origen urbano. Aquí vemos esta conjunción, que es un nexo, y evoca la idea de ciudad, de ley y de régimen político. No siempre que aparezca una Y significa que hay dos oraciones. En este caso sí, porque se ve claramente que la palabra civilización es, aquí está el verbo. Cuando aparece este nexo, es mucho más sencillo determinar que hay otra oración después. Y si ya vemos además el verbo evoca, pues sabemos que se trata de otra oración, ¿no? La palabra civilización es de origen urbano, y esta conjunción nos va a decir la palabra civilización evoca la idea de ciudad, ¿no? Al mismo nivel, estas dos oraciones. Y bueno, continuamos. La oposición entre cultura y civilización es bastante más profunda de lo que se piensa. Es una sola oración. Vemos claramente el sujeto, la oposición entre cultura
y civilización, y después el predicado. Es bastante más profunda de lo que se piensa. Nuevamente vemos un verbo aquí y otro verbo acá, y nos podría hacer pensar que son dos oraciones, y lo que estamos haciendo es englobar esta pequeña oración en esta. Porque de esa manera hablamos. Hablamos como no por oraciones mayores, que a veces contienen oraciones un poco más pequeñas. Punto y seguido, no son dos maneras distintas de llamar al mismo fenómeno, ya como hemos visto más arriba, el nexo sino dos concepciones opuestas de ese fenómeno. Recuerden que cuando aparece hasta la misma tonada, no son dos maneras distintas de llamar al mismo fenómeno, ya estamos como esperando este nexo, sino dos concepciones opuestas de ese fenómeno. Y nada más reparen un poco en esta oración, no son dos maneras distintas, viene después de un punto seguido que sirve de alguna manera como para conectar, para separar. Obviamente el punto seguido separa las oraciones, pero también nos está remitiendo la oración anterior, inmediatamente anterior. Ustedes vayan adquiriendo ya como vayan aprendiendo de qué manera están empleando los puntos seguidos, porque los nexos ya como que lo hemos visto un poco más, cómo se coordinan. Ahora lo que les pido es que traten de ver la naturaleza de por qué los puntos seguidos. Vean tampoco que hay comas, aquí va como de corrido, son dos oraciones, pero no se pone coma aquí, porque el sino ya es la flexión. Después, cultura es una palabra ligada a la tierra, al suelo. Civilización implica la idea de construcción social, histórica. Por eso se puede hablar de cultura popular, pero no de civilización popular. Bueno, nada más reparen un poco en la coordinación que nuevamente vemos, esta coordinación que ya hemos visto con el nexo sino. Es una coordinación, se llama nexo adversativo exclusivo, porque está diciendo que no va a ser esto, no es esto, sino esto otro. Está excluyendo. Por ejemplo, a diferencia de lo que vemos aquí, se parece, estos dos nexos se parecen, ¿no? Sino y pero. Pero la diferencia radica en que pero es restrictivo. Significa, sí se puede hablar de cultura popular, pero no de esto. Esto excluye completamente el sino. Aquí restringe, ¿no? Restringe esto sí, esto no. En cambio sino dice esto no, esto sí. ¿Sí ven la diferencia? También otro nexo que aparece después de un punto seguido es por eso. Lo que está hilando es estas dos ideas que acaba de mencionar. Cultura es una palabra ligada a la tierra, al suelo, y después del punto y coma, civilización implica la idea de construcción social, histórica. Por eso, o sea, va a tratar de dar una especie de conclusión de estas dos ideas, estas dos premisas. Por eso se puede hablar de cultura popular, pero no de civilización popular. Nuevamente no vemos comas aquí. El mismo nexo nos indica la flexión, el cambio de oración. Y vean cómo hay una lógica y hay un entretejido alrededor de todo el párrafo. Seguimos con el reconocimiento del tercer párrafo. Entonces comenzamos subrayando: el término cultura ha sido el preferido por los antropólogos y los sociólogos, especialmente por los ingleses, los norteamericanos y los alemanes. Es una sola oración. Aquí parece haber otra pequeña oración. Sin embargo, es un solo sentido. Después, punto y seguido. Es muy importante parar en los puntos seguidos porque son los que nos van dando también la pauta de las diferentes oraciones. Civilización ha sido un término más usado por los historiadores. Aquí vemos claramente como en la primera oración se habla de cultura y en la segunda oración se habla de civilización, ¿no? El empleo que han dado al término cultura y el empleo que han dado al término civilización. Por eso hay un punto seguido, está coordinado por medio de un punto seguido, ¿no? Como en una misma paridad, ¿no? Después,
otra vez punto seguido, volveré al final sobre la oposición entre cultura y civilización. Aquí el punto seguido tiene esa función de recapitular sobre los diferentes usos, estas oposiciones que advertimos en el uso y en la misma definición de las diferentes palabras, ¿no? Cultura y civilización, que pensamos muchas veces que es un sinónimo, y sí, en efecto suelen ser sinónimos, pero también hay una oposición. Después, un punto seguido es una oposición en el interior del mismo fenómeno. Y aquí vemos una corroboración de la oración, de esta oración, volverá al final sobre la oposición entre cultura y civilización, y vuelve a recapitular la misma palabra, oposición. Es una oposición como una reiteración, como un apéndice, pero es otra oración, y de hecho lo marca el punto seguido. Aquí vemos con el mismo nexo que hemos visto varias veces, es decir, en el interior de la sociedad. Es decir, es como si dijera, o sea, en el interior de la sociedad. Vemos la paridad interior del mismo fenómeno, interior de la sociedad, ¿no? La sociedad es como una especie de fenómeno. Punto seguido, al principio el término cultura fue usado por los antropólogos para designar y estudiar sociedades pequeñas y autosuficientes. Está otra vez hablando, se está remitiendo a esta oración, a la primera oración que está subrayada en azul, porque sabemos que la segunda oración habla de civilización, la tercera oración que está subrayada en azul de volver al final es una especie de paréntesis, y aquí es una aclaración también, es una especie de prolongación de esta otra oración, es otra oración, pero por eso es como un gran paréntesis que se abre aquí y se cierra, no aquí porque esta vez está aclarando, con este nexo se aclara esta oración, se cierra acá. Por ello se recapitula esta primera oración, ¿no? La primera que está subrayada en azul. Al principio el término cultura fue usado por los antropólogos para designar y estudiar sociedades pequeñas y autosuficientes. Punto seguido, el modelo por excelencia de la cultura fue la aldea. Y después se cierra la oración porque vemos esta palabra que es, además de la coma, vemos esta palabra mientras, que en este caso concreto significa y, como una y, una conjunción, una copulación entre dos oraciones, mientras que el modelo de la civilización fue la aldea, la urbe. Y, este nexo y para nosotros latinos, la urbe por excelencia, Roma. Aquí podemos ver que se está leyendo el verbo es por medio de estos dos puntos seguidos. Por ejemplo, si leemos en voz alta va a adquirir más lógica. Mientras que el modelo de la civilización fue la ciudad, la urbe. Y para nosotros latinos, la urbe por excelencia, dos puntos seguidos, fue, o en presente, es Roma. Entonces aquí es, mientras se desprenden como en dos, ¿no? La civilización fue la ciudad, la urbe, y para nosotros, latinos, la urbe por excelencia, Roma. Punto seguido. Pero ahora, poco a poco, ha comenzado a usarse la palabra cultura no solo para designar las sociedades primitivas. Ahora, antes de seguir avanzando, veamos que se está recapitulando el término cultura por ser el punto seguido. Ya dejamos de hablar ahorita del modelo de la civilización. Entonces vamos a empezar a subrayarlo. Pero, recuerden, este nexo es muy importante, se parece al signo. Nos está dando a entender que ya no está restringiéndose ese tipo de uso. Por eso está diciendo, pero ahora, poco a poco, no está diciendo que ya de otra manera completamente, no está excluyendo, sino dando una especie de restricción. Pero ahora, poco a poco, ha comenzado a usarse la palabra cultura, está especificando que estamos hablando de cultura, no solo para designar a las sociedades primitivas, sin escritura, como hace 50 o 60 años, sino también para estudiar a las sociedades históricas, aunque, claro, hay algunos antropólogos como Levi Strauss
que se escandalizan por el uso que los sociólogos hacen de esta palabra. Como ven, es una oración muy grande, pero también la hemos puesto con un solo sentido porque con los mismos signos ortográficos, las mismas pausas, la misma entonación nos indica que se trata de una sola oración, de un solo sentido, aunque haya oraciones pequeñas. Pero ahora, poco a poco, es como una especie nada más está diciendo de qué modo, ha comenzado a usarse la palabra cultura, no solo, esto se parece a lo que hemos visto, las conexiones que hemos visto más arriba, pero aquí está diciendo que no solamente, no estoy diciendo que no para designar, sino que no solo para designar a las sociedades primitivas, recuerden el para, sin escritura, esto es una especie de nada más de un calificativo, como hace 50 o 60 años, es un modo, como se hacía antes, la modalidad hace 50 o 60 años, sino también, y aquí continúa como la oración, sino también para estudiar, recuerden el para, a las sociedades históricas, aunque, y aquí una especie de salvedad, claro, hay algunos antropólogos, como Lévi-Strauss, que se escandalizan por el uso que los sociólogos hacen de esta palabra. Esto es una explicación. Entonces digo que se trata de una sola oración porque si ustedes afinan un poco el oído y leen con un poco de cuidado, van a ver que se trata de nada más una oración que se alarga, tiende a alargarse como en el centro, por ese tipo de aclaraciones, y podríamos prescindir de estas aclaraciones y la oración tendría el sentido. Por eso decimos que es una sola oración, pero ahora, poco a poco, ha comenzado a usarse la palabra cultura para estudiar las sociedades históricas, y me salté todo esto, ¿no? Para estudiar las sociedades históricas, y esto es un reparo, y recuerden este para, que sí es una oración pequeña, pero que está incluido siempre en oraciones mayores, como lo vimos más arriba. Claro, hay algunos antropólogos, como Lévi-Strauss, que se escandalizan por el uso que los sociólogos hacen de esta palabra. Y esto nada más es una especie de aclaración, una salvedad, pero que sigue siendo parte, como he dicho, de este mismo enunciado. Por último, no van a preocuparse si en este momento, por ejemplo, vieron este nexo y no está considerándose otra oración, como lo hemos visto más arriba. Las pistas son varias, ¿no? Por ejemplo, aquí viene después de un punto seguido. No hemos visto punto seguido aquí, por eso decimos que es la misma oración. En cambio, acá arriba, si veíamos que acababa en un punto seguido y empezaba otra oración, vemos distinto, ¿no? Por último, me gustaría que se dieran cuenta que no hay tantos nexos como a veces se piensa. Por ejemplo, vamos a marcar, aquí los nexos que hemos visto es adversativo, que es este. Vamos a poner una A al sino. Después hemos visto otro nexo adversativo, este es un nexo adversativo exclusivo, ¿no? Y este es un nexo adversativo restrictivo. Aquí es un nexo declarativo. Este copulativo. Este, por ejemplo, es hilativo. Por ejemplo, en la cuartilla número 5, aquí, por ejemplo, dice, hay que agregar que muchos mexicanos somos contemporáneos de Moctezuma y otros de Sor Juana Inés de la Cruz. Esta forma de expresarlo de muchos somos contemporáneos de Moctezuma y otros de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Estos son nexos distributivos, siempre vienen como en pares. Después en la cuartilla número 6 también vemos lo mismo, nexos distributivos. A veces hay contradicción entre estos dos extremos, a veces hay fusión. Entonces, a veces es un mismo nexo
y a veces. Entonces hay, siempre vienen en pares como les he dicho, y es el nexo distributivo. Y por último, al final, casi al final del ensayo, vemos justamente cuando se trata del futuro de la televisión. La televisión puede ser el instrumento del César de turno y así convertirse en un medio de comunicación, punto seguido, o puede ser plural. Puede ser esto o puede ser lo otro, ¿no? Estamos hablando de una disyunción. Entonces, esto es un nexo, es una disyuntivo, ¿no? Y más abajo aquí también vemos la historia va por otro camino, la civilización que viene será diálogo de culturas nacionales o no habrá civilización. O será esto o será lo otro. No los dos, uno u otro. Y nuevamente es una disyunción. Y son los 6 tipos de nexos que más nos competen, porque son los que coordinan las oraciones mayores: los copulativos, los distributivos, los adversativos, los dilativos, los disyuntivos y los declarativos. Espero que les haya servido mucho este reconocimiento desde la forma del ensayo. Hasta la próxima.